Hola, hola, bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre, lista para contarles todo lo que sé y sobre todo lista para cotillear. Y hoy, amigos míos, el tema es de esos que encienden las redes sociales y hacen que el corazón nos lata más rápido. Hoy vamos a hablar de una bomba que ha estado resonando en los pasillos de la farándula turca, un secreto a voces que muchos han querido ignorar, pero que nosotros vamos a desentrañar. Hoy, mis amores, vamos a hablar sobre la supuesta pelea secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La pareja dorada de Erkenci, la serie que nos hizo soñar y suspirar, la que nos hizo creer en el amor verdadero. ¿Tuvo realmente conflictos fuera de las cámaras? ¿Hubo tensión, discusiones, roces que nos perdimos? Prepárense porque hoy vamos a descubrirlo. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme, quiero recordarles que este es su espacio, su rinconcito de cotilleo y actualidad. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de las bombas que tengo preparadas para ustedes. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Para entender esta historia en toda su magnitud, tenemos que retroceder en el tiempo, sumergirnos en el torbellino que fue Erkenci. Allá por el 2018 el mundo entero, desde Europa hasta Latinoamérica, se enamoró perdidamente de Sanem y Can, los personajes interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie, una comedia romántica fresca y llena de encanto, conquistó corazones con su trama sencilla pero efectiva, y sobre todo, con la química explosiva que emanaba de sus protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y atractivo, cautivó a millones de espectadores. Sus encuentros, sus desencuentros, sus miradas furtivas, sus diálogos llenos de ingenio y, por supuesto, sus escenas románticas, crearon una conexión mágica con el público. La pasión entre ellos se sentía a través de la pantalla, y muchos fans comenzaron a soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Las redes sociales estallaban con fotos, vídeos, montajes, fanfics, hashtags dedicados a la pareja, todo un delirio colectivo. El fandom de Erkenci se convirtió en una fuerza imparable, un ejército de románticos que deseaban, con fervor, que el amor de Sanem y Can fuera real fuera del set. Y claro, la prensa turca, siempre atenta a los romances, a los rumores, a las especulaciones, no tardó en tomar nota. Los medios, ávidos de contenido y de audiencia, empezaron a especular. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más allá de la pantalla? ¿La química era genuina o solo una estrategia publicitaria bien orquestada? Los titulares se multiplicaban, las fotos de ambos actores juntos fuera del trabajo se analizaban al milímetro, y las fuentes cercanas a la pareja alimentaban la curiosidad del público con insinuaciones y declaraciones ambiguas. Al principio, tanto Can Yaman como Demet Özdemir, con la astucia de quienes conocen los entresijos del mundo del espectáculo, mantuvieron una postura un tanto ambigua. Coqueteaban con la idea alimentando la fantasía de los fans, dejando entrever cierta complicidad, sin confirmar ni negar nada abiertamente. Esta estrategia, inteligente y bien calculada, generaba aún más interés, más audiencia para la serie, más atención para ellos, y por supuesto, más todo. Los seguidores enloquecían analizando cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de escena? ¿Cómo era la relación entre Can y Demet cuando las cámaras se apagaban? ¿Era tan idílica como se veía en la pantalla? ¿Existía el amor verdadero, o todo era una fachada para el deleite del público? Aquí es donde empiezan a surgir las versiones, las especulaciones, y los rumores, alimentados por la naturaleza inherente al mundo del espectáculo, el secreto, la intriga y el morbo. Y es que, como suele pasar en estos casos, no hay una sola verdad absoluta, sino múltiples perspectivas, cada una con su grado de credibilidad, con sus matices, con sus agendas ocultas. Asterisco las versiones que se tejieron alrededor de la supuesta pelea asterisco. Una de las versiones más extendidas, la que más eco tuvo en los medios y en las conversaciones de los fans, hablaba de un romance apasionado, un flechazo instantáneo, una atracción magnética que trascendió el set. Se decía que la intensidad de sus personajes en la serie era un reflejo de lo que sentían en la vida real, que la conexión era tan profunda que se extendía a la vida privada. Que intentaron llevar su relación fuera del set, construir un futuro juntos, pero que por diferentes motivos no funcionó.
Intentaron con todas sus fuerzas, pero el amor, a veces, no es suficiente. ¿Cuáles fueron esos motivos, esas barreras que impidieron que el amor triunfara? Aquí es donde esa historia se bifurcan, donde las versiones se contradicen y donde la verdad se vuelve difusa. Una de las explicaciones más recurrentes, y que se repite con frecuencia en los chismes de la farándula, habla de una diferencia de carácter entre ambos. Se decía que Khan, con su personalidad extrovertida, impulsiva, con su rebeldía innata y con fama de ser un poco rebelde y aventurero, contrastaba con la personalidad de Demet, más reservada, más centrada, más controladora, como se susurraba en los corrillos. Se decía que chocaban, que sus personalidades eran tan distintas que dificultaba la armonía. Que tenían discusiones, que no lograban ponerse de acuerdo en muchas cosas, que la incompatibilidad de caracteres hacía mella en la relación. Y claro, la presión de la fama, el acoso constante de la prensa, el escrutinio de los fans, la exigencia de cumplir con las expectativas del público, no ayudaba. La vida en el ojo público puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece que la presión fue demasiada. Otro punto que se mencionaba, y que es un clásico en las relaciones sentimentales, era la falta de tiempo. Las exigencias del rodaje, los horarios extenuantes, las jornadas maratonianas y la constante exposición mediática dificultaban la dedicación y el tiempo de calidad para la relación. Otra versión, un poco más maliciosa, que se difundió con sigilo entre algunos medios, habla de celos y de ego. Esta versión sugería que Khan, al principio, estaba muy enamorado de Demet, pero que ella, con su éxito y su creciente popularidad, tanto dentro como fuera de Turquía, empezó a distanciarse. Se decía que él se sentía desplazado, que le costaba aceptar que Demet tuviera tanto éxito, que los roles se invirtieran, y que eso generó tensiones y roces, que la situación se tornó insostenible. Los celos, en cualquiera de sus formas, son un veneno lento que corroe las relaciones, y en este caso, parece que la situación se fue deteriorando paulatinamente. Y por supuesto, no podemos olvidar la versión que habla de intereses profesionales. Algunos medios turcos, siempre ávidos de sensacionalismo, aseguraban que había una especie de rivalidad profesional entre los dos, una competencia por ver quién era la estrella más grande, quién tenía más contratos, quién se llevaba la mejor parte del pastel. Y eso inevitablemente afectaba la relación, contaminando la dinámica y generando un ambiente de tensión y desconfianza. Los egos a veces son más fuertes que el amor. *** Las pruebas y las evidencias que alimentaron los rumores ***. Pero, ¿qué pruebas tenemos de todo esto? ¿Qué evidencias respaldan estos rumores? ¿Qué pistas nos permiten dilucidar la verdad detrás de la fachada? Pues, no muchas, para ser honestos. La mayoría son declaraciones indirectas, fotos con miradas sospechosas, gestos que se interpretan de mil maneras. Las fuentes en su mayoría son anónimas y la especulación se convierte en la moneda de cambio. El chisme, en su esencia, es como un río caudaloso que se alimenta de rumores y suposiciones. Sin embargo, hay algunos detalles, algunos elementos que llaman la atención y que contribuyen a alimentar la llama de la especulación. Por ejemplo, después de que Erkencikus terminó, la relación entre Khan y Demet se volvió mucho más distante. Ya no se les vio juntos en eventos, ni en reuniones sociales, ni en viajes románticos. No se mencionaban en entrevistas, evitando cuidadosamente cualquier referencia el uno al otro. Y cuando coincidían en algún evento, las pocas veces que eso ocurrió, apenas se dirigían la palabra, evitando el contacto visual, mostrando una frialdad que contrastaba con la pasión que irradiaban en la pantalla. Esta distancia, esta falta de comunicación, fue interpretada por muchos como una señal clara de que algo había pasado, de que la relación había terminado en malos términos. Además, hay testimonios, aunque en su mayoría anónimos y difíciles de verificar, de personas que trabajaron en la serie, que aseguran que hubo momentos de tensión en el set, discusiones entre ellos, y que el ambiente no siempre era el mejor. Se hablaba de gritos, de desplantes, de roces constantes. Aunque estas declaraciones no están respaldadas por pruebas concretas, y la fuente es difícil de verificar, circulan con frecuencia entre los conocedores de la industria. El testimonio anónimo, aunque a veces cuestionable, es un ingrediente esencial en el mundo del chisme. Otro factor que no podemos ignorar, es que el tiempo ha pasado y cada uno ha rehecho su vida sentimental. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año, y que finalizó en divorcio. Khan, por su parte, ha tenido varias relaciones amorosas con distintas actrices y modelos, pero ninguna ha trascendido.
Este hecho, que ambos hayan seguido caminos sentimentales separados, refuerza la idea de que lo suyo no fue algo duradero, algo que trascendiera la pantalla, algo que pudiera considerarse un amor verdadero. El amor, a veces, es fugaz como una llama que se enciende y se apaga rápidamente. ¿Pero por qué es tan importante este tema? ¿Por qué seguimos hablando de la supuesta pelea entre Khan y Demet, incluso años después de que la serie terminara? ¿Por qué el público se siente tan atraído por este tipo de historias? *** La fascinación por el amor y las decepciones del público ***. Pues, hay varias razones que explican esta fascinación. En primer lugar, el público invierte tiempo, emociones y cariño en las parejas que ve en pantalla. Cuando ve la química, la conexión, el amor entre los personajes, espera que eso se traslade a la vida real. El espectador se involucra emocionalmente con la historia, se identifica con los personajes, sueña con el amor idealizado que se muestra en la ficción. Y cuando eso no sucede, cuando descubren que las cosas no eran lo que parecían, cuando la magia se rompe, se sienten traicionados, decepcionados. Es como si les hubieran roto el corazón, como si les hubieran arrebatado una ilusión. En segundo lugar, la historia de Khan y Demet es un reflejo de lo que pasa en el mundo de la farándula, un mundo lleno de presiones, de egos, de intereses económicos, donde las relaciones, a veces, son utilizadas para generar más atención, más dinero, para alimentar la maquinaria mediática. El público es consciente de esta realidad, pero al mismo tiempo, quiere creer en el amor, en la autenticidad, en la pureza de los sentimientos. Nos gusta pensar que lo que vemos en pantalla es real, que el amor existe, incluso si solo dura un ratito. La industria del entretenimiento a menudo juega con las emociones del público, creando ilusiones que en ocasiones se desvanecen. La supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, un mundo donde la imagen, el éxito y el dinero, a menudo priman sobre los sentimientos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, amigos, es que no lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente nunca lo sabremos con total precisión. Las historias, como las leyendas, se construyen a partir de fragmentos, de rumores, de interpretaciones. La verdad, como el tesoro, a veces se esconde en lo más profundo del mar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos sentido. Podemos analizar las diferentes versiones, las distintas perspectivas, y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos entender que al final, lo que importa es la magia que nos regalaron en Erkencikus, el sueño que nos hicieron vivir. El amor, aunque efímero, es una experiencia que enriquece la vida, y en este caso, nos regalaron momentos inolvidables. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. En definitiva, la supuesta pelea entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de la veracidad de los hechos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y sobre la importancia de proteger la magia que nos ofrecen las historias que vemos en pantalla. Lo que sí es cierto es que Erkencikus sigue siendo una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. La serie, con su trama sencilla pero cautivadora, su elenco talentoso, su fotografía impecable, y sobre todo, la química innegable entre sus protagonistas, sigue siendo un referente en el género de la comedia romántica. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes idílicos, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Así que, mis amores, hasta aquí llegó el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta pelea secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo algo más allá de la pantalla? ¿O creen que todo fue una estrategia publicitaria bien orquestada? ¿Creen en el amor verdadero, incluso en el mundo del espectáculo? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus chismes. La interacción con ustedes, mis fieles seguidores, es lo que da vida a este canal. Y antes de irme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por el cotilleo y por la farándula. Son lo máximo, mis amores. Ustedes son el corazón de este canal, y sin ustedes, nada de esto sería posible. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal.
Así no se perderán ninguno de los próximos chismecitos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Recuerden, el chisme es la salsa de la vida.